Hoy iniciamos nuestras reflexiones sobre los 5 miedos básicos que hay en el mundo. Hoy hablaremos sobre el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es problemático cuando controla tu vida afectiva y genera dependencia emocional. Es muy común escuchar a las personas que están en el medio de relaciones de pareja que no funcionan, justificaciones como: lo hago por mi familia, mis hijos están primero, él me quiere pero a su modo, yo no valoro la relación, o el problema soy yo, mejor estar así que solo, después de tantos años, mejor así seguimos, etcétera, etcétera. Y puede que tengan estas justificaciones algo de cierto, pero en la mayoría de los casos lo que expresan es un profundo miedo a la soledad. Una decisión tan importante como continuar o no con una relación de pareja no puede estar guiada por el miedo a la soledad. El miedo a la soledad lo que genera es mucha confusión y muy malas decisiones. El miedo a la soledad está asociado a otras emociones, a otros miedos y otros factores. Hoy vamos a hablar de los 3 más importantes. Uno es el miedo al qué dirán, la influencia social. Otro es el miedo al fracaso, por un exceso de responsabilidad, perfeccionismo o autoexigencia. Y el tercero es miedo al abandono, por una dependencia emocional. Hablemos del primero, el miedo al qué dirán. El miedo al qué dirán viene de la influencia social. Lo que hace la influencia social es crear estos modelos y estereotipos sociales que condicionan lo que es normal o no es normal. Entonces hay personas a cierta edad que ya se sienten fracasadas porque no han conseguido una pareja estable o no tienen una familia, no tienen hijos o no cumplen con cierto estatus de vida. Estas personas se sienten diferentes, fallidas, tristes, inadecuadas, pero sobre todo sienten miedo. Y aquí sumamos un factor adicional y es el género. Los estereotipos son distintos para hombres y mujeres. Cuando hablamos de los estereotipos femeninos, lo que se espera de una mujer es que haya conseguido una pareja estable, que haya formado una familia, que sea madre, entre otras cosas. Cuando nos referimos a los estereotipos masculinos, resaltan la independencia, la autonomía personal. Pero en ambos casos, lo que hacen estos estereotipos es que empecemos a cuestionarnos en lo personal contra el estereotipo social. Y eso define el significado que le damos a la soledad. En segundo lugar, está el miedo a fracasar. Por una elevada autoexigencia, un exceso de responsabilidad o incluso perfeccionismo. Es inevitable sentir una mezcla de emociones intensas cuando estás en el medio de una relación y tienes que tomar la decisión de si continuar o no. Sientes culpa, arrepentimiento, frustración, impotencia, enojo, rabia, ansiedad, estrés y muchas otras emociones. Aquí lo importante es no tomar una decisión basado en estas emociones. Al contrario, vas a tomar tus decisiones en base a tus propias metas y aspiraciones. El problema viene cuando estas metas y aspiraciones no son realistas. ¿Por qué? Porque agregamos el factor de perfeccionismo o de autoexigencia. Entonces nos encontramos infinitamente persiguiendo estándares que no son alcanzables. O si hablamos de un exceso de responsabilidad, en muchas ocasiones nos colocamos en el medio de la situación, en el medio de la relación y nos atribuimos toda la responsabilidad. Desde ahí es difícil o casi imposible poder ver con claridad y con objetividad y nos limita la toma de decisión. Quizá perdemos de vista que una relación es bidireccional y la responsabilidad es compartida. A fin de cuentas, cualquiera de estos factores afecta nuestra toma de decisiones por miedo a fracasar. Y por último hablemos del miedo al abandono, que viene de la dependencia emocional. Y la dependencia emocional está muy relacionada con el apego. Lo que sucede es que ciertas características de personalidad
junto con creencias erróneas o distorsionadas que las personas han construido a lo largo de su vida, hacen que algunas personas sientan constantemente soledad, que se sientan solas, que se sientan desamparadas, que se sientan abandonadas. Entonces, incesantemente están buscando compañía para dejar de sentirse de esta manera. Y cuando decimos compañía, la mayoría de las veces nos referimos a una pareja, pero también pueden ser los hijos. Lo cierto es que la búsqueda de esa compañía está condicionada a que estas personas se sientan más seguras, cuidadas, protegidas o incluso que construyan su valor propio. La realidad es que esta situación no proporciona ninguno de esos beneficios. Las dificultades emocionales continúan, incluso la baja autoestima incrementa y estas relaciones se mantienen a base de dependencia emocional o manipulación emocional. Y por último, lo más importante es que para controlar este miedo hay un trabajo por hacer. Primero es reconocer el miedo y segundo, identificar su origen, de dónde viene. Este es un trabajo que en muchos casos podrás hacer solo o sola. En otros casos requerirás de ayuda profesional. La mayoría de las veces los miedos están asociados o tienen una fuerte conexión con algún suceso o sucesos de nuestra temprana edad. Cuando logras identificar esto, estarás en posibilidades de tomar tus decisiones de una manera libre y responsable.